Hola mis estimados, ¿qué tal? Bueno, pues voy a dar comienzo con este video a toda una serie de videos sobre un tema que me fascina, que me encanta, que es una cosa que ha formado parte desde mi juventud, que es la programación. Durante mucho tiempo fui programador en lenguajes como Visual Basic for Applications y de hecho he hecho mis pequeños programitas en Access y en Excel, ¿no? Pero pasado el tiempo me ha interesado mucho la parte de Google y los programas que trae la suite ofimática, la G Suite. Y bueno, pues que en estos últimos meses me he estado, pues, ¿cómo te diría?, encariñando de tanto Google Sheet, la hoja de cálculo de Google, como el programa que se utiliza o el lenguaje de programación que se utiliza para automatizar pues actividades, funciones. En Microsoft Excel se utilizan las macros como una herramienta, pero ya si quieres hacer cosas avanzadas utilizas el propio lenguaje de macros, que es el Visual Basic for Applications. Estos videos, esta parte del canal, esa sección del canal va a estar dedicada exclusivamente a Google Sheets y en particular al lenguaje de programación basado en JavaScript, que es el Google Apps Scripts, y lo implementaré principalmente en Google Sheets. Pues bueno, la primera sesión, que va a ser esta, bueno, el primer vídeo, voy a tratar de hablar un poquito de los fundamentos. Claro que si sabes programación, pues te va a ser muchísimo más fácil engancharte a los vídeos. Si no sabes, no te preocupes, te voy a dar las nociones básicas y necesarias para poder empezar y aprender. Espero que sea de tu satisfacción y si no, pues bueno, si tienes alguna duda o algún comentario, la puedes hacer, por supuesto, en los comentarios del vídeo y con mucho gusto te las trataré de responder lo más pronto posible. Dicho esto, voy a pasar a comenzar. ¿Por qué hacerlo? Pues porque Google acaba de sacar un nuevo IDE, un nuevo interfaz de trabajo de programación en Google Script y creo que es el momento adecuado para esto que me está gustando, que yo lo estoy disfrutando mucho pues este último año, 2 años, pues compartirlo con ustedes, ¿no? Entonces, empezando por ahí, pues voy a pasar a la pantalla y vamos a empezar desde cero. Entonces, estoy en mi Google Drive, evidentemente, en el Google Drive de Ignosos, la compañía a la que yo pues soy fundador, y la consultora a la que soy fundador, y bueno, estoy en mi unidad, el curso de Google Sheets App Script, y vamos a ver, ¿cómo accedemos? Bueno, como he dicho, si vamos a crear una hoja de cálculo, una Google Sheet, y a partir de ahí vamos a estar trabajando con lo que tenemos, con el código, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar entendiendo, hacer primero que nada una Google Sheet, ¿no? Cuando uno le pulsa el botón nuevo, pues aquí directamente tiene una hoja de cálculo que puede hacer desde en blanco o desde una plantilla. En este caso lo voy a hacer desde una hoja de cálculo en blanco y ya tengo aquí abierto pues la hoja de cálculo. ¿Ven? La hoja de cálculo no tiene nombre en estos momentos, le voy a poner un nombre para que no se me pierda y luego cuando se me quede guardada. Hay que tener claro que, bueno, posiblemente también voy a hacer una sección de Google Sheet propiamente dicha, al que te recomiendo que pues te apuntes para poder ir viendo los vídeos que vaya colocando. Entonces, el hoja de cálculo sin título le voy a poner una que va a llamarse, pues, lo vamos a llamar introducción, por ejemplo, a introducción a AppScript, por ejemplo. Así es. Y automáticamente queda guardado. Una de las cosas padrísimas, chulísimas que tiene Google Sheet es que todo se queda guardado inmediatamente. Bien, ya tengo dado un nombre a lo que es mi archivo de cálculo, ¿vale? Mi hoja, mi libro de trabajo, mi archivo de trabajo que se llama Introducción a AppScript y pues es un archivo de cálculo, una hoja de cálculo o un libro de trabajo como lo que pudieras tener en otros software, ¿no? Pero como repito, vamos a centrarnos en la parte de programación, así que para ello directamente nos vamos a ir al menú de herramientas y dentro del menú de herramientas encontraremos la opción del editor de secuencias de comandos. Aquí es donde vamos a trabajar y vamos a pulsar y bueno, automáticamente entramos en el nuevo editor de secuencia de comandos que está fantástico, está súper limpio, súper organizado, trae muchas novedades y bueno, voy a mostrar cómo era la anterior porque si alguna vez te encuentras con la pantalla anterior, pues sepas cómo salir de ella, ¿no?
Entonces aquí tienes un botón que dice usar el editor antiguo, por si quieres ir al editor anterior, lo voy a pulsar, me pregunta las razones por las que yo quiero salirme del nuevo, en este caso no le voy a decir ninguno, simplemente le voy a decir, bueno, voy a decir otros, o pues no sé, confusing, lo que sea, otros, y enviar, y vale, y se registró la respuesta, y aquí tenemos el antiguo editor, ¿vale? Este es el antiguo editor de Google Apps Scripts. Entonces, si tú estás en este editor y te encuentras y quieres ir al nuevo, te recomiendo ya mismo que utilices usar el editor nuevo y te regreses aquí, porque vale la pena, como ahora veremos. Hay bastantes cambios y vale la pena trabajar con el nuevo editor. Bueno, lo primero que nada, cuando entramos en el editor, aquí a la izquierda, vamos, nos encontramos con la columna de lo que tenemos, nuestros archivos, bibliotecas, servicios y un menú de información general, el editor, que es donde vamos a escribir nuestro código, los activadores, que ya lo veremos más adelante, las ejecuciones que se han hecho, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco y más adelante. No quiero llenarte de información, quiero que vayas poquito a poquito, o que vayamos poquito a poquito, ¿vale? Lo primero, antes de empezar, hay que tener claro que le voy a poner también un proyecto, un nombre, perdón, a mi proyecto. En este caso, le voy a poner también introducción, fundamentos básicos. Introducción, fundamentos básicos. Le doy a cambiar el nombre y ahí se me queda guardado el nombre del proyecto. No confundir. Tengo aquí la hoja de cálculo, ¿vale? Ese es el nombre del archivo de trabajo y ese es el nombre del proyecto o del código, del nombre que recibe todo el código. Bien, el código o el Google Apps Script está basado en el lenguaje de programación JavaScript. Si no sabes, como te digo, aquí voy a explicarte algo básico y con lo que se necesita para ir manejando pues las hojas de cálculo a nivel de programación. Lo primero, cuando llegamos al editor nos encontramos con una función. ¿Qué es una función? Bueno, los lenguajes de programación o programar significa escribir líneas de código que le dicen al software, al ordenador, a la computadora, qué es lo que tiene que hacer con esas líneas de código. Esas líneas de código se agrupan dentro de procedimientos o pueden ser también funciones. De manera que una función es un conjunto de líneas, de instrucciones, de sentencias, como lo queramos llamar, así se le va a decir, en las que le decimos a la computadora qué tiene que hacer, o en este caso al software, ¿no? Entonces, en Google Apps Script, todo lo que hagamos o casi todo lo que hagamos va a estar dentro de una función. Y cuando nosotros llamemos a la función o le digamos al entorno de desarrollo, venga, ejecuta la función, se ejecutarán, es decir, se pondrán en marcha las instrucciones de programación que están dentro de esa función. Por defecto, cuando tú abres el entorno de desarrollo, tienes function myFunction. Vale, esto es una palabra reservada del lenguaje, por eso está en azul, y ese es el nombre que le asigna en automáticamente. ¿Qué puedo cambiar yo de aquí? Las palabras reservadas del lenguaje, en este caso de JavaScript, no las debes de cambiar, porque ya vienen definidas así, y por eso vienen en azul resaltadas, para que no las puedas cambiar. Bueno, voy a hacer una cosita, voy a ampliar el zoom para que sea más fácil leerlo, y más en la sesión de ahora, 125 creo que está bien. Entonces, aquí tenemos function, myFunction. Le voy a cambiar el nombre, simplemente por poner otro nombre. Veas que eso se puede hacer doble clic y yo le voy a poner función fundamentos. Voy a llamar, por ejemplo, a la función fundamentos básicos. Es costumbre cuando se nombran funciones, cuando se crean variables, que si van a tener dos palabras, observen, hay muchas formas, ¿vale? Hay diferentes maneras, no voy a explicarlas todas, pero básicamente, por ejemplo, que si son dos palabras, la primera es en minúscula y la segunda empieza en mayúscula sin espacios en blanco. Los nombres de las funciones no deben de llevar espacios en blancos. Entonces le ponemos así, aquí ya viene unos paréntesis de apertura y cerrada, y aquí lo que tenemos que son las, en inglés le llaman curly brackets, en español yo siempre lo he conocido como llaves. Estos son paréntesis y estos son llaves. No sé exactamente cómo lo conocerás tú. Bien. Dentro de mi función, dentro de estas llaves, me dicen dónde comienza el bloque de código. De manera que la función fundamentos básicos, dentro de paréntesis, puede llevar un argumento, puede llevar un parámetro
que le daremos a la función para que haga algo con ese parámetro, con ese argumento, la función. Pero en este caso no va a llevar. Luego tenemos aquí las llaves que, como digo, da comienzo a la apertura de las líneas de código que vamos a trabajar. Entonces, aquí en estas líneas, que se van numerando, vamos a colocar las instrucciones para nuestro trabajo. Cuando tengamos terminadas las instrucciones, le diremos a nuestro entorno que ejecutemos esta función y todas estas instrucciones que vamos a escribir dentro se van a poner en marcha y se van a ejecutar, ¿no? Y nos van a dar el resultado esperado. Bien, para después no tener broncas, no tener problemas con lo que voy a hacer, y recordando que, bueno, si tú sabes de programación, esto evidentemente, esta sesión de hoy, pues este video no es para ti. Pásate al siguiente o a lo siguiente. Pero si no sabes o apenas tienes nociones muy básicas, te puede venir bien. Además de las funciones, en programación hay otro elemento que es muy importante, que son las variables. ¿Qué es una variable? Básicamente, una variable es como una cajita de almacenamiento, es un espacio de almacenamiento donde tú guardas valores que normalmente van a ser textos o strings o van a ser números, ¿no? Es cierto, en una variable se pueden guardar más cosas, como por ejemplo arreglos. Lo veremos también más adelante. Vamos por lo sencillo. Vamos a ver en primero cómo construir una variable, cómo asignarle un valor y cómo hacer una básica operación con los valores de diferentes variables. Bien, para declarar un espacio, para construir esa cajita que te digo, donde tú vas a guardar un texto o un número y luego vas a hacer algo con eso, tienes que utilizar una palabra reservada que es var. Hay más maneras, insisto, iremos viendo. Var es una palabra reservada para crear una variable en JavaScript. Y por ejemplo, vamos a crear una variable que la vamos a llamar, porque a las variables, a las cajitas, a los espacios de almacenamiento hay que ponerles un nombre. Si no le pones un nombre, la aplicación no sabe qué rollo. Entonces, en este caso, le vamos a poner, por ejemplo, la letra A. Vamos a llamarle a una variable la letra A. Y le vamos a decir que en esa letra A, en esa variable llamada A, le vamos a introducir un número. ¿Ok? Y ese número va a ser, por ejemplo, el número 2. Ya tengo mi primera instrucción. Ya he terminado la instrucción, debo de terminarla con un punto y coma al final. Una vez hecho esto, le doy al Enter y ya he terminado de escribir mi primera línea de código. La segunda, vamos a crear una segunda variable que la vamos a llamar B. ¿Ok? Puedo llamarla B, puedo llamarla Pedro, puedo llamarla casa, puedo llamarla lo que yo quiera. Eso sí, muy importante, las variables no deben de llevar espacios en blancos y no deben de empezar por un número, ¿vale? Bien, vamos a ponerle el número 8 dentro de esta variable. ¿Qué más cosas le podemos poner a una variable? Bueno, pues a una variable le vamos a poder también asignar un texto, ¿no? En este caso voy a crear una variable que se llama, voy a ponerle mi nombre a una variable, ¿vale? Entonces fíjate, var nombre, la variable se llama nombre, pero dentro voy a meterle mi nombre, mi nombre personal. Entonces, yo ahorita, como es un texto, observa que el 2 y el 8 adquirió un color verde porque es un número, pero en una variable de texto hemos de escribir o bien escribir entre comillas dobles o bien entre comillas simples. Tú decides, pero acostúmbrate a mantener un mismo criterio. El programa tiene una cosa muy padre que ahorita, y esto está nuevo en el editor, que es que cuando le pones las primeras comillas dobles o las simples, en automático te las cierra. ¿Para qué? Para que no se te olviden, porque es un error muy común que abras las comillas y luego se te olvide cerrarlas. Pero ahora ya en este nuevo entorno de desarrollo te saca las dos comillas y te deja el cursor en medio para que escribas el texto, que en este caso pues aquí va el nombre, ¿no? Ya tengo puesto el nombre y tengo por lo tanto tres variables: la variable A, que contiene el valor 2, la variable B que contiene el valor 8 y la variable nombre que contiene el valor Jorge, un valor de string o de texto, mientras que estos son valores numéricos. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Bueno, pues ahora vamos a crear una variable llamada resultado, donde
vamos a sumar el contenido de las variables numéricas que hemos declarado. Las variables numéricas que hemos declarado son la variable A y la variable B. Entonces yo quiero sumar ambas variables y que se guarde el resultado pues la operación, el cálculo, se guarde dentro de la variable resultado. Ya lo tengo. ¿Esto ha ocurrido? Pues aparentemente sí, yo no lo sé. En principio no ha ocurrido aún porque primero no hemos ejecutado el código, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para poder ver que efectivamente esto funciona, es usar una función llamada logger log, que consiste en... Bueno, pues lo vamos a ver. Nos va a servir muchísimo esta función. Bueno, otra cosa nueva del este entorno, bueno, nueva no, ya estaba, pero ahora está mejorada, es que cuando tú escribes una palabra clave y pues te va indicando, ahí te va saliendo la palabra completa, le das al tabulador o al enter y luego a través de un puntito vamos a poder seguir construyendo propiedades y métodos de un objeto dentro o de un procedimiento de Google Apps Script. Aquí en este caso el método es log, entonces le doy aquí a log y abro un paréntesis y me dice otra novedad en este entorno es que te va saliendo, conforme vas escribiendo, te van saliendo las ayudas. Esto antes no pasaba en el otro editor, en este sí. Entonces aquí te dice que el log puedes meter una información de tipo objeto y que nos escribe el contenido de la consola. ¿Vale? La consola es una herramienta. ¿O para qué sirve el logger log? Al final, pues para, como dice aquí, esto puede ser muy útil para hacer debug o depuración de código. ¿Qué es depurar el código? Encontrar errores. Básicamente vamos a usar el logger log para descubrir qué está pasando en nuestras variables, qué está pasando en nuestro código. Si hay errores, ¿dónde está el error? Entonces, en este caso, yo aquí dentro del logger log voy a poner, fíjate que eso también es nuevo, antes, o sea, ahora las variables aparecen ya en el cuadro predictivo. Entonces le doy al enter y ya tengo logger log resultado. No tengo que escribir la palabra resultado porque ya me la pone. Bien, ya tengo mi código básico. ¿Qué está haciendo este código? Básicamente, primero asignamos un número a lo que es una variable llamada A, luego asignamos el número 8 a una variable llamada B, asignamos un nombre, una variable, es decir, asignamos el nombre o el texto o el literal Jorge a una variable llamada nombre y luego sumamos el contenido de A más el contenido de B. Pues obviamente el número que debería estar recogiéndose en la variable resultado debería ser el número 10. Si es así, lo vamos a ver ahora. Para poder ejecutar el código, primero que nada, tenemos que guardar el proyecto. No ha sido guardado, el botón de ejecutar está desactivado. Así que lo guardamos y una vez hemos guardado, ya se puede ejecutar. ¿Qué vamos a ejecutar? Esta función. ¿Ves? Seleccionar la función que se va a ejecutar. Lo primero, esto hay que tenerlo muy cuidado, porque si escribes varias funciones en este código, en este proyecto, aquí puedes abrir y elegir cuál es la función que tú vas a ejecutar. Y hay que estar seguro de ejecutar la que quieres. ¿Vale? Le vamos a dar a ejecutar y otra novedad también en este entorno es el registro de ejecución. El registro de ejecución o el logger log, pues aparece ahora aparece directamente abajo. Es fantástico, esto es una cosa buenísima. Antes aparecía pues en la parte, había que abrir una ventanita, en el otro entorno de desarrollo, y ahora automáticamente. Y bien, aquí tenemos el resultado. Efectivamente, se nos dice que se ha iniciado la ejecución, nos menciona y nos da la información correspondiente, que es 10. ¿Por qué 10? Porque le hemos dicho que nos muestre el resultado. Logger.log nos abre en la ventana de registro de ejecución en las variables que aquí le hemos puesto. En este caso le hemos puesto 10 y se ha completado la ejecución. Así que fue correcto. Hemos podido sumar pues el resultado. Bien, yo puedo utilizar ahora, por ejemplo, vamos a verlo, el logger log, lo voy a cambiar y voy a poner que el nombre, voy a utilizar ahora la cadena de texto para que veamos
un ejemplo, ¿no? Voy a dejarlo, el otro, que se vean los dos, y ahora voy a hacer otro logger.log, otro logger.log, y le voy a decir que ponga nombre. Como es una variable, no tengo que ponerle, aunque sea una variable contexto, las variables se escriben como tal. Entonces se deben de dejar ahí y no pasa nada. Ya está. Ahora ya directamente podemos guardar y ejecutar, o podemos ejecutar que al mismo tiempo te graba. Y observamos que primero me saca el valor 10, porque primero me saca el valor que hay guardado en la variable resultado, y luego me saca la información Jorge, porque Jorge es el valor guardado dentro de la variable nombre. Perfecto. Vamos a hacer un tercer log que nos diga que la edad de Jorge, o de la que sea, es la suma de los dos números que tenemos. Por ejemplo, para esto vamos a hacerlo de esta forma: logger.log, y en este caso, como vamos a escribir un texto que es la edad de, voy a ponerle comillas, se me abren los dos, y escribiré la edad de. ¿Y ahora qué viene? Pues viene el usuario, ¿vale? Como es el usuario, lo que voy a hacer es poner esto, la edad de, más nombre, para concatenarlo. Voy a dejar un espacio en blanco aquí para que no se me quede pegadito. La de nombre. Ponemos de nuevo otra doble comilla. Es espacio en blanco. Bueno, dos puntos, espacio en blanco. Y aquí le ponemos el resultado. Bien, ¿qué estoy haciendo? Que me salga en el logger.log, aquí abajo, me va a salir pues en el logger.log me va a salir la edad de Jorge es 10. Me debería de salir esto aquí. Esto es para saber lo que está ocurriendo en estas variables, el contenido que tienen es muy útil. Vamos a verlo, lo ejecutamos y efectivamente la edad de Jorge es 10. ¿Qué ocurre? Que si yo ahora, para que veamos el valor de lo importante que es tener variables, digo, hostia, pero es que no es Jorge, era Arturo. Bueno, pues el nombre es Arturo. Me vengo a donde estoy definiendo el contenido de la variable nombre, a esa línea, y le digo, ¿sabes qué? No es Jorge, es Arturo, ¿vale? Y no son dos. La A no debería ser 2, la A debería ser 10 y la B debería ser 15. Pues cambiamos, y ahora al ejecutar de nuevo nuestro código vemos que donde ponía nombre ahora aparece Arturo, y que donde ponía A y B sustituyo los valores 10 y 15, aquí son sumados, y por lo tanto la edad de Arturo es 25. La variable resultado ha cambiado su valor porque las variables A y B han cambiado su valor, y la variable resultado almacena la suma de lo que haya en las variables A y B, sin importar si es un número 10, 5, 9, 8, no importa, lo que haya dentro de la variable, eso es lo que voy a sumar, porque eso es lo que le está diciendo el código. Y bueno, eso está muy padre, muy bonito. Cosas que me han gustado mucho del nuevo interfaz, ya hemos visto algunas, ¿no? Que van saliendo las cosas, que es más fácil para rellenar, pero también es que es más fácil para descubrir. Por ejemplo, imagínate que dices, hombre, en lugar de llamarle a la variable A, me gustaría ponerle una variable más significativa, por ejemplo, número 1, no sé, y a la variable B, número 2. Y tú imagínate que tú tienes en el código diferentes lugares donde está la variable A, ¿no? Y ahora tengo que ir cambiando una por una. Bueno, aquí hay una cosa que está muy bueno, que es que tú seleccionas una variable, le das con el botón derecho y le dices cambiar el nombre del símbolo, y en lugar de A le dices número. A ver, voy a repetirlo. ¿Cómo hago esto? Selecciono la variable A, botón derecho del ratón, y le digo cambiar el nombre del símbolo. También fíjate que se puede hacer con F2, es decir, que si yo tengo seleccionado esto y le digo F2, me dice, vale, esto es un símbolo, ¿quieres cambiarlo por un nombre? Sí, quiero cambiarlo por número, voy a poner minúsculas, las variables no se suelen poner en mayúsculas, número 1, por ejemplo. Y al darle al Enter, todo lo que era la variable A
cambió a número 1. Donde estaba el A, automáticamente se sustituyó a número 1. Sigue conteniendo el mismo valor numérico, solo hemos cambiado el nombre de la variable. Y en variable B, por ejemplo, vamos a agarrar aquí, hacemos F2 y le decimos número 2. Le damos al Enter y me ha cambiado número 1 y número 2. Súper increíble. Esto pues te ahorra muchísimo, te puede llegar a ahorrar mucho tiempo en el caso de que tengas que hacer cambios en el código. A nivel de ejecución no ha cambiado nada, ¿eh? Si yo vuelvo, voy a cerrar la ventanita del registro de ejecución, si lo voy a pulsar ejecutar, el registro de ejecución sigue apareciendo lo mismo, porque lo que hemos cambiado nada más es el nombre de la variable. O sea, es como cambiar el envoltorio, pero por dentro sigue teniendo el mismo valor, el número 10, en el caso de la variable, ahora ya número 1, y la variable número 2 contiene el número 15. Bueno, creo que con esto es un buen comienzo para tener claro por qué en el siguiente video, y ahora sí, pues teniendo claro que esto es una función, que ejecutamos funciones dentro del código y que las funciones contienen líneas de código, cada línea hay unas líneas, por ejemplo, hemos visto cómo declarar variables, cómo asignarle valores numéricos y de texto a variables, una operación aritmética sencilla con variables y cómo comprobar o saber qué es lo que hay dentro de las variables. Entonces, teniendo esto claro, creo que es más que suficiente profundizar y, repito, iremos avanzando en otros elementos de programación poquito a poquito, pero en este vídeo hasta aquí. Así que nos vemos en el próximo vídeo.